Hola, en este video vamos a ver sistemas de ecuaciones lineales, la parte 2. ¿Cuál es nuestra intención? Bueno, vamos a tratar de ver cómo cambiar de un sistema a un sistema de ecuaciones lineales a un sistema triangulado, es decir, un sistema que sea fácil de encontrar la solución. Y vamos a ver cómo es el conjunto solución. Todo esto lo vamos a hacer siempre sin perder la información que tenemos, es decir, siempre hablando del mismo problema original, el mismo problema de ecuaciones lineales. Para eso es necesario saber qué significa equivalencia de sistemas, cuál es el método que vamos a utilizar, que es el método de eliminación de Gauss, y qué podemos decir cuando terminamos este proceso. O sea, vamos a tener algunas reflexiones finales a tener en cuenta. Cuando veamos esa forma triangulada, que lo voy a estar nombrando como la mejor versión, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué significa que dos sistemas sean equivalentes. Dos sistemas de ecuaciones se dicen equivalentes cuando tienen el mismo conjunto solución, es decir, dicen lo mismo. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, podemos pensar en las ecuaciones que teníamos, las originales, la que uno sabe de las más básicas, ¿sí? Cuando yo tengo esta ecuación, decir esta ecuación es lo mismo que decir que 2x es igual a 5 menos 3. Es lo mismo que decir que x es igual a 2 sobre 2. Y es lo mismo que decir que x es igual a 1. Todas estas ecuaciones intermedias son equivalentes. Y el conjunto solución de esta ecuación lineal es x igual a 1, ¿sí? Es un solo numerito, el 1. Tiene una única solución. Bueno, esa es la intención. En sistemas de ecuaciones lineales queremos también cambiar nuestra ecuación por otra ecuación equivalente y lograr que esté lo suficientemente despejada para encontrar quién es el conjunto solución. ¿Sí? Vamos a tener ecuaciones de más de una variable. ¿Sí? Por ejemplo, una ecuación con una única variable, vamos a ponerla así, se puede escribir de la forma y igual a 5 menos 2x, ¿sí? Esta ecuación es la misma que esta. Y entonces podemos decir cómo son las soluciones, tanto de esta como de esta. Voy a decir que las soluciones tienen dos componentes, una variable x y una variable y. Y la variable x, con este despeje, podemos pensarla como una variable libre, o sea que la voy a dejar como x. Y que en la variable y voy a poner esta cuenta. Una vez que fije la x, voy a poner esta cuenta. Con lo cual, acá yo ya tengo que x es una variable libre que toma cualquier valor real, ¿sí? Y tendríamos tanto la ecuación original como la ecuación última tienen como conjunto solución todos este formato. Un poco lo vimos en el video anterior. Entonces, ¿cómo lograr eso? Cuando tenemos un sistema de ecuaciones, podemos decir lo mismo en el sistema 1, ¿sí? Lo mismo que dice el sistema 1, lo podemos decir cambiando el orden de las ecuaciones, es decir, que la ecuación 1 se intercambie con la ecuación 2. Simbólicamente, la ecuación 1 y la ecuación 2 tienen una flechita de ida y vuelta. Entonces, entre dos sistemas puedo intercambiar dos ecuaciones. Si miramos el segundo ejemplo, ¿sí? Ejemplo de acá, vemos que, a diferencia del primero, no intercambiamos ecuaciones, sino que modificamos una ecuación. Una de las ecuaciones quedó tal cual y la otra se modificó. ¿Y cómo la modificamos? Observa un poquito qué es lo que hicimos. Esta ecuación que estaba toda duplicada, lo que hice fue, si el doble de esto vale 8, ¿sí? Todo esto vale 8, la mitad de esas cantidades, o sea, en vez de tomar la x completa, tomar la mitad, en vez de 4y, tomar la mitad, es lo mismo que en vez de tener 8, tener 4.
estoy dando la misma información. O sea, la ecuación 1 fue a parar a un medio de esa ecuación 1. Multipliqué toda esta ecuación por un medio. ¿Sí? O sea, es lo mismo, multiplicar por un medio, recordá que es lo mismo que dividir todo por 2. Y vamos a la tercera forma de mantener la equivalencia, ¿sí? De sistemas, mantener el mismo conjunto solución y no cambiar de condiciones, es dejar una ecuación bien, pero la otra, hacer una modificación más drástica incluso. Si yo sé que esta primera ecuación me está diciendo que toda esta cantidad vale 8, vamos a ver que, y esta otra cantidad vale 7, lo que puedo hacer es combinar las dos informaciones. ¿Y cómo las combino? ¿Sí? Las voy a combinar o con suma, ¿sí? O con resta. Entonces, lo bueno de esto es que uno puede elegir. Entonces uno puede elegir que la ecuación 2 vaya a parar a la suma de las dos ecuaciones anteriores, la combinación de las dos ecuaciones anteriores. Entonces, si yo sumo estas cantidades, cuando sume las x, me van a quedar 0x, por eso no aparece. Cuando sume las y, me va a quedar 7 veces la y. Y cuando sume los resultados, me va a quedar 15. Y entonces modifiqué mi sistema de esa manera, conservando la misma información. O sea, acá la información está combinada con una suma. Se puede hacer suma o se puede hacer resta. Pero más aún, algo que vamos a ver en nuestros sistemas es que las voy a poder combinar aún más. Es decir, voy a poder hacer, como dijimos, multiplicar por un valor no nulo para no anular la información, intercambiar o multiplicar a una de esas ecuaciones y sumarla o restarla, sino que no solo eso, sino que puedo hacer una combinación de ambas cuestiones. Es decir, por ejemplo, vamos a este ejemplito que tengo acá, yo lo que podría hacer es combinar para que se me anule esta cantidad. Entonces, ¿cómo la combino? Y bueno, por ejemplo, podría duplicar la ecuación 1 y agregarle la ecuación 2. Todo eso ponerlo en la segunda ecuación. Entonces, dejar la primera quieta, sin ninguna modificación, es decir, volver a copiar la misma ecuación que teníamos al comienzo. Me escribió mal. Y la otra, modificarla. ¿Y cómo la modificamos? Decimos que la vamos a modificar con esta operación, esta combinación. Acuérdate que puedes hacer sumas o restas, multiplicar cada ecuación por el doble, el triple de la información y combinarlas con esa suma y resta. Si yo duplico las x y le agrego las de abajo, me va a quedar 0x. Si a la de arriba duplico esta me está indicando que lo que estabas haciendo es la de arriba. Entonces, si duplicas a la de arriba, me queda 4y. Y le agregás 3y, ¿sí? Acordate, duplicamos esto, me queda 4 más 3. Me van a quedar en total 7y. Y por último, si yo a este 4 lo duplico, porque dije que la primera la duplicaba, 8, y le agrego 7, me va a quedar 15. Es decir, que de acá a acá hice la combinación rápida. ¿Qué combinación rápida es? Combinar ambas ecuaciones, pero además multiplicar esas ecuaciones por un número conveniente. Esto de poner que me quede 0 va a ser algo que vamos a estar buscando de aquí en más, ¿sí? ¿Por qué? Porque la estrategia del método lo que dice es que justamente hagas eso, que modifiques tu sistema de ecuaciones tratando de que aparezcan estos ceros en forma escalonada. Entonces, lograr que el sistema pase de un sistema que estaba sin escalonar a un sistema que está escalonado, ¿sí? Observa que está escalonado. Acuérdate de chequear que todo lo que vaya debajo de los escalones vaya quedando en 0. Logramos que la solución se pueda despejar más fácil, porque despejaríamos de acá que y es igual a 15 sobre 7, y con ese valor
encontraríamos cuánto vale la x. O sea, vendríamos a la x y despejaríamos. X es igual a 4 menos 2y, o sea que x es igual a 4 menos 2 por 15 séptimos, ¿sí? Y haríamos la cuenta, ¿sí? La voy a hacer rápido, igual siempre para el video para hacer todos los cálculos. Esto me quedaría 49 menos 30. Esto me da 19 sobre 7. Menos 19, no, 19 positivo. 19 séptimos. Pero fíjate que con este despeje pudimos tener lo que representa la x y la y, el conjunto solución más rápido. ¿Sí? Lo vamos a hacer con sistemas, en general se hace con sistemas de más de 2 variables, 3, 4, 5. Veamos algún ejemplo. Pero antes de eso, tengamos en cuenta que lo que el método va a tener en cuenta son esas ecuaciones. Entonces, a estas ecuaciones, ¿sí? Acá lo vas a ver más formalmente. Cuando vos escribas una ecuación, ¿sí? Vas a tener numeritos multiplicados por tus letras. X1, X2, X, Y, Z. Esos números son los que te identifican las ecuaciones, o sea, lo que vamos a hacer es mirar la forma matricial de eso y trabajar con los números en particular. Veamos cómo lo hacemos. Vamos a irlo paso por paso. En el ejemplo anterior, y lo voy a hacer con un ejemplo más chiquito, si vos tenés una ecuación, fíjate que tenés 1 multiplicado por X, 2 multiplicado por Y, 4 con números. O sea, tiene que estar ordenado, acá los numeritos que acompañan a la X, los numeritos que acompañan a la Y, si hay más variables, las variables que haya. En columnas, ¿sí? Cada fila es una ecuación, ¿sí? Cada fila va a ser tu ecuación. Entonces, vos vas a estar pensando en las ecuaciones a través de una matriz ampliada, se le dice, ¿sí? El primer paso va a ser triangular. ¿Qué vamos a querer triangular? Vamos a querer triangular la primera columna. Además de ponerlo en forma matricial, digo, el segundo paso, perdón, es querer triangular. Entonces, si vos querés triangular, vas a poner acá qué operación vas a hacer sobre esa columna, ¿sí? En este caso yo voy a poner que fila, quiero multiplicar 2 veces la fila 1 y restarle la fila 2, que un poco lo hicimos, pero ahora lo escribo sin escribir la ecuación, sino solamente los coeficientes. Escribo la primera ecuación tal cual, y hago la cuenta con la primera. 2 veces la primera más, acá me corresponde más, porque así se pueden anular. 2 veces la primera más la segunda, me queda 0. 2 veces la primera, que es 4, más 3 es 7. 2 veces la primera, que es 8, más 7, 15. Y ahí encontramos triangulado. Entonces, el segundo paso quizás es el más largo de hacer porque vas a tener que triangular. Yo lo pongo dentro del mismo renglón, ¿sí? En el mismo renglón me marco qué es lo que está ocurriendo. Fíjate que en el primer renglón no puse nada. Algunos lo que hacen es escribir en ese renglón, poner que la fila 2 va a parar a eso. Esta es una notación usual. O la otra opción es escribir al revés. Fila 1 más fila 2 va a parar a la fila 2. ¿Sí? Esto es cuando no la puedas, por ejemplo, decir en qué renglón está. Cualquiera de estas notaciones son usadas en los libros y alguna de estas vas a encontrar en los apuntes. Lo importante es que me digas en algún momento qué operación hiciste y que eso te ayude a hacer las operaciones. Una vez que tenemos todo triangulado, ¿sí? Acordate que lo que vamos a usar es la combinación entre ecuaciones. Vas a poder despejar la solución, que este es el paso que hicimos antes, donde a la y de la ecuación de abajo despejábamos la y. Y reemplazábamos en la de arriba. Habíamos hecho ese despeje, lo tenemos acá atrás, ¿sí? Si miramos acá en este pizarrón, nos quedó
cuando despejamos 15 séptimos, fíjate que fuimos reemplazando, ¿sí? Acá me quedó 7 menos 30 y me terminó quedando 19 sobre 7, ¿sí? No lo voy a repetir para no perder tanto tiempo para el video y si no volver a mirarlo. Lo importante que controlo ahí 19 séptimos. Cuando tengas la solución, escriba cuál es la solución. El conjunto solución en este caso es un solo elemento que tiene el 19 séptimo en la X y el 15 séptimo en la Y. Veamos un ejemplo en el que tengamos más de una variable. Ten en cuenta que acá lo que estamos mirando son variable X, variable Y, variable Z, variable W y resultados. Ordénalos de esta manera la ecuación para poder tener la forma matricial de manera adecuada. Si en algún lugar no aparece la variable, voy a poner 0. Una vez que tengo esto, ¿cómo hacemos para ir modificando cada una de nuestras filas que representan una ecuación? Voy a estar modificándolas siguiendo los pasos para que esto quede escalonado, es decir, que los valores que aparecen debajo de este escalón sean 0. Y lo primero que voy a hacer es hacerlo en la primera columna, o sea, quiero los primeros 0, ¿sí? No más que los primeros. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Primero veo que allá hay un 0, o sea que puedo intercambiar, si quisiera, una fila con otra. Entonces, podemos anotar que vamos a intercambiar la fila 2 por la fila 3 en el medio. Esto siempre tenés que poner qué operación haces en el medio para justificar que estos dos sistemas dicen lo mismo. Fila 2 y fila 3, ¿no? Entonces ahí logré que haya un 0 en la fila 2. Sigo ahora pensando en esta. Cuando pienso en esta, ¿por qué hago este tipo de escalón? Porque va a identificar lo que se llama el pivote. El pivote es el número que aparece por arriba de nuestro escalón. Este se va a llamar mi pivote. Y la fila que tiene el pivote es la que me va a ayudar a hacer ceros esta. Cuando yo miro el 3 y el 2, hay una operación de suma o de resta que tenga que hacer, también lo que voy a notar es que obviamente están con números distintos, que aunque sume y reste no va a ocurrir el 0 que yo quiero. Lo que puedo hacer para combinarlos es combinarlos multiplicando al primer elemento, al 3, lo multiplicaría por 2, ¿sí? Y al de abajo lo multiplicaría por 3, ¿sí? Y sumaría. Bueno, no, sumaría no, restaría. Entonces, si yo me pongo a pensar con qué tengo que multiplicar a la primera fila y con qué tengo que multiplicar a la segunda, fíjate que es justo lo contrario, ya tendré la operación para toda la fila. Es decir que lo que voy a hacer es 2 veces la fila 1, la del 3, menos 3 veces la fila 3. ¿Sí? Combiné tanto el 3 con el 2 con estas dos operaciones. Acordate que los números los inventé para lograr que esto me diera 0, el 0 que yo quiero. Esto lo voy a pensar en mi cabeza. Esto es lo que voy a escribir, bien general, para toda la fila. Y lo que voy a hacer es efectivamente esta operación, que justifica la triangulación. Entonces voy a venir con mi sistemita. Nota que acá se copió completamente la primera fila, ¿sí? La segunda fila también se copió, es idéntica, y lo único que se va a modificar es la fila 3. Siempre que vos tengas esto, si no lo copiaste en el mismo renglón, acordate de poner a qué fila va, ¿sí? O sea, esto va a la fila 3,
o ponerlo adelante o ponerlo atrás, ¿sí? Todo eso en la fila 3. En cualquiera de los dos lados, ¿sí? Entonces, ahí hicimos que la fila 3 sea eso. Cuando vos modificás, acordate de cuando vos modificás, lo haces paso a paso. ¿Qué significa hacerlo paso a paso? Acordate que es como que vos tenés así la matriz. Y vas a ir haciendo las operaciones y vas a ir poniendo los resultados de a uno. Entonces, siempre mirando esto. Lo voy a hacer con esa fila. Fíjate que hacemos 2 veces la fila 1, que es el 3, hace las operaciones con la matriz anterior, 2 por fila 1 menos 3 por fila 2 me da 0. Voy a la siguiente y digo, bueno, ahora hago con la siguiente, hago 2 por menos 2 es menos 4 y 0 me quedaría menos 4. Voy con la siguiente, haré 2 por 5, 10, menos 3 por 1, 3, ¿se entiende? Es 10 menos 3 por 1, 3, y ahí hago la cuenta, me dará 7. Y voy con la siguiente y empiezo. Hago lo mismo, con esta la multiplico por 2, te hago los cálculos ahí que estoy haciendo mentalmente, ¿sí? A la primera la multiplico por 2, me da menos 2, menos a la tercera la tengo que multiplicar por 3, me dará menos 6, 6, está, y entonces menos 2, menos 6, menos 8. Y voy a la siguiente, trazo la línea y arranco, digo 2 por 5, 10, 3 por menos 1 es menos 3, y acordate que estás restando, o sea, te termina quedando en 13. ¿Sí? Bien, ahí yo ya completé usando esta operación. Veamos qué teníamos en el pizarrón siguiente. Observa que son las mismas cantidades, ¿sí? Voy a borrar para que no se te confunda. Bien. Observa que lo hice paso por paso. O sea, esto que está acá al costadito lo voy a poder borrar y es lo que hago mentalmente, ¿sí? O sea, que siempre que vos quieras hacer estas triangulaciones, acordate de tener una hojita borrador, ir haciéndolas en un borrador y copiando el resultado en tu carpeta. Una vez que tenés eso, fíjate que hacemos el mismo paso para el siguiente. Ahora, hay que tener en cuenta que para el siguiente paso, el pivote está acá. O sea que la fila que tenés que estar usando es la fila 2. Si vos usás la fila 1, perdés la información que tenías antes. Vas a perder los ceros que tenés. Así que es muy importante marcar qué pivote vas a usar y usar esa fila para combinarla. Usar la fila 2 con la fila 3. Esas dos combinas. Efectivamente, si vos haces esas dos, yo multiplicaría por 4 la fila 2, le agregaría lo que es la fila 3, lo probás en todo caso mentalmente para ver si es efectivamente esa operación te sirve, ¿sí? O sea, agarrás y ponés, ¿qué pasa si yo 4 por el 1 más la fila 3 tal cual viene, menos 4, me da 0, realmente la combinación sirve, y entonces elijo esa combinación, ¿sí? Elijo ese 4 multiplicando y ese 1, esa fila sumando nada más. Perfecto. Con lo cual, ya teniendo la operación que va a ir a parar a la fila 3, lo haces, ¿sí? Para el video, haz la cuenta, fíjate que realmente te da, ¿sí? La operación que aparece ahí, y entonces llegarías a ese resultado. Lograrías lo que queríamos, que esté triangulado y que eso se pueda despejar. Entonces, una vez que tenés eso, lo que haces es
ir a esa ecuación, volverla a escribir como sistema de ecuaciones, o sea, poner cuánto vale el 3 con la x, el menos 2 con la y, la z, o sea, escribir las ecuaciones y empezar a despejar desde abajo para arriba, es decir, agarrar la última ecuación, elegir una variable para despejar, acá hay 2, así que vas a tener que elegir alguna variable. Supongamos que yo elijo el 7, el 7z, ¿sí? Y despejar la z. Cuando despejo la z encuentro esto, ¿sí? Despeja la z y fíjate cómo te queda. Y una vez que te quede ese despeje, notas que la w le tenés que poner con cualquier número real, o sea que es tu variable libre. La z quedó en función de la w. Ya tenemos la z, ya tenemos la w. Voy a la ecuación de arriba, que es y más w igual a 0. Y cuando quiero despejar, yo ya sé que tanto la z como la w están ya fijadas, ¿sí? O sea, tiene una que es libre y la otra que tiene cuenta. O sea, la que me queda por despejar acá es la y, o sea, la que no está todavía definida. Entonces, mi elección es despejar y a medida que vas pasando paso por paso, vas despejando la apropiada. Cuando despejaste y, lo haces en función de w, de vuelta te quede una cuenta con w, y vamos a la primera ecuación. La primera ecuación es 3x menos 2y más 5z menos w. Ten en cuenta que tanto la y tiene una fórmula, tanto la w, la z, perdón, tiene una fórmula, o sea, tenés que, siempre que tenés variables anteriores despejadas, reemplazarlas, no te olvides de ese paso, porque ahí ya guardás la información anterior. Acá me faltó el 3x. Una vez que reemplazaste, acá no te queda otra que despejar la x, porque todas las otras variables ya están. Entonces vas a encontrar quién es la x. Una vez que tenés despejada quién es la z, quién es la y y quién es la w, vas a poder encontrar el conjunto solución. Te lo pongo acá arriba. Observa lo siguiente. Tenemos en este conjunto solución, fíjate, sabemos que nuestro sistema tiene 4 incógnitas. Ponemos lo que ocurre en la primera incógnita, lo que ocurre en la segunda, en la tercera y en la cuarta. Cuando miro la primera es la x, o sea, voy a ir a buscar la fórmula de x. Y la voy a poner en el lugar de la x. Cuando miro la siguiente ecuación, acá tuve que reemplazar la fórmula de x. Cuando miro la otra ecuación, ¿sí? Voy a mirar la y. Entonces voy a reemplazar con la fórmula de y. Con el siguiente término es referido a la z. Así que voy a ir a buscar la fórmula de z. Y en el último tengo la w. Como la w la dijimos que era libre, tengo que escribir la misma letra. ¿Sí? Cuando sea libre, pones la letra. Cuando no tengas una fórmula concreta en el despeje y haya quedado libre, porque tiene cualquier numerito real y no tiene fórmula, pones el mismo nombre. Entonces acá ya logramos este último paso, es lo que veníamos haciendo en el video anterior. Cuando uno lo tiene triangulado, encontrar el conjunto solución y escribirlo de manera formal efectivamente. ¿Qué es lo que ocurre en cada una de las variables? Muy bien, este sistema quedó con infinitas soluciones. Esto me lleva a pensar, cada vez que tengamos que hacer un sistema, poder clasificarlo rápido, es decir, poder decir si va a tener una única solución, infinitas soluciones o ninguna. Cuando el sistema ya está triangulado, porque, por ejemplo, sistemas como este de acá,
uno puede estar pensando rápidamente si es o no un sistema que va a desembocar en solución o no. Si uno mira estos sistemas, ¿sí? Y le mira los escalones, nota que al parecer tiene los ceros apropiados. Sin embargo, en el despeje ocurre algo. Ocurre que cuando yo despejo de este lado, me queda raro con el de arriba. Entonces, hay que tener cuidado con algo. Si vos estás triangulando, ¿sí? Y fijarte que uno de los pivotes de esta diagonal se hizo 0, ¿sí? Vas a tener que ir a triangular un poco más, es decir, lograr que los escalones sean un poco más escalonados, es decir, lograr lo que se denomina escalonado, no solo triangulado, sino más bien escalonado, es lograr que más allá de eso, cuando miro los ceros, ¿sí? Una vez que paro con un 0, tiene que el de abajo ser 0, ¿sí? Si no, no está escalonado completamente. Entonces, con un paso más, uno puede tener una versión mucho más linda que la anterior. Ahora, ten en cuenta esto. Cuando vos tengas un sistema de ecuaciones, siempre estás pensando en ecuaciones. Esta ecuación dice que si sumás, perdón, puse la X, pero es la Y, la segunda coordenada, generalmente le ponemos Y, entonces la segunda coordenada es menos Y más Z menos W es igual a 5. Y si mirás la de abajo, ¿sí? Acá vamos a encontrar que la Y, o sea que en vez de tener el menos Y, tener la Y positiva, tener la Z cambiada, la W positiva, eso se hace, tener la misma cuenta de arriba pero cambiándole el signo a todo, debería ser menos 5. Y en este caso no es menos 5, en este caso es 1. Es decir, que cuando vos juntas todas estas y me das 5, lo contrario debería ser menos 1, y estos son incompatibles entre ellos. ¿Sí? Es un absurdo. Esto es un sistema incompatible, así con, no compatible, sino incompatible, SI, porque estas dos ecuaciones son absurdas. Entonces, ten en cuenta que rápidamente uno puede chequear frente a un sistema pensándolo en ecuaciones. Siempre que vos las veas a las ecuaciones, pensá si son, si dicen lo mismo o si están como contrapuestas. Por ejemplo, acá tenemos la misma ecuación cambiada de signo abajo. Es decir, que esta ecuación dice lo mismo que la de arriba. Eso lo vas a notar porque cuando haga una operación sola, que es la de fila 1, más fila 2, con la intención de escalonar aún más, ¿sí? Lograr el 0 de acá, y copiar toda la primera, vas a notar que se va la última ecuación, es la segunda ecuación, queda todo en 0. Entonces, cuando queda todo en 0, se elimina esa información porque ya está acopada entre las otras ecuaciones y te queda una sola. Esta es una sola ecuación que si despejas una variable en función de la otra, te queda un sistema compatible, tiene solución, pero indeterminado. Muchas soluciones y hay que escribir bien la solución. ¿Sí? Te dejo a vos el trabajito de escribir la solución, pero va a tener infinitas soluciones. No siempre cuando se elimina una información, el sistema quede en estas versiones, con ninguna o con infinitas soluciones. Puede que quede determinado, es decir, que se elimine una información significa que esa información es redundante. Es decir, que no hace falta. Y que con lo anterior ya podés solucionarlo, ver si se te cae en esto o como ocurre con esto, que te va a quedar sistema compatible determinado. Entonces, recordá siempre triangular y mirar quizás estos sistemitas y a ver si podés adivinar anticipadamente cómo te quedan al final. Esa es una de las cosas que nos va a interesar más allá de que el cálculo intermedio de eliminación por Gauss. Así que recuerda, vamos a reflexionar después de haber hecho un par de ejercicios y de resolver la práctica. ¿Qué estrategia rápida me permite encontrar la operación entre filas más apropiada para hacer los ceros que faltan? Entonces, buscar qué estrategia usás, qué estrategia te es más fácil para triangular
importante encontrar la estrategia, ¿sí? Y, por supuesto, cada vez que terminemos con la forma matricial, tratar de ver si ya anticipadamente, antes de despejar la solución, podemos clasificar el sistema, ¿sí? Si lo logramos, ¿sí? Si vemos esas estrategias, vas a poder completar eso, ¿sí? En el video anterior te había dejado un par de ejercicios, algunos ejercicios para reflexionar, así que te invito a que termines los ejercicios anteriores, realices la práctica y completes esas 2 preguntitas para reflexionar en tu carpeta. Nos vemos la próxima.